Buenas tardes, señoras y señores, desde el Palacio de Deportes de la Guía de Gijón, donde en esta tarde casi veraniega del mes de octubre, con este veranillo alargado de San Miguel que estamos teniendo, van a presenciar ustedes, vamos a retransmitirles para todos ustedes la sexta jornada de Liga de esta Primera División Nacional, Grupo B, que enfrentan al líder, al Finetwork Gijón, frente al Badco Torrelavega. Piedra de toque hoy para el conjunto que dirige Gonzalo, un partido, un Finetwork que viene lanzado como líder del grupo, primera división, líder con 10 puntos, 5 de 5, los 5 victorias por el momento, y que hoy tendrá, como decimos, una buena piedra de toque ante un equipo, el Torrelavega, con su filial del conjunto de Asobal, en este corto desplazamiento que han tenido, y que juega con su segunda indumentaria negra. El Gijón lo hará con su indumentaria habitual, camiseta roja y pantalón negro. Decíamos que el Finetwork es de líder, empatado con la Atlética Vilesina, pero por la diferencia de goles, esas 5 victorias que le otorgan los 10 puntos le dan esa primera clasificación, segundo en la tabla de la Vilesina, y el séptimo es el Badco con 5 puntos, 2 partidos ganados, 2 empates y 1 partido perdido. Jornada también hoy, mucho balonmano en la tarde de hoy. Les estaremos llevando a todos ustedes los partidos que se juegan en distintas categorías, porque hay mucho balonmano en la tarde de hoy. El Café Toscaz Avilesina, el segundo clasificado, juega a las 6 con el Congesa en el pabellón de la Madalena. El grupo IMQ lo hará frente al Follel Sarroyo a las 8 y el Autocenter Vetusta jugará mañana a la Fuente Pereda en Santander a las 12. Completan esa sexta jornada en esta primera división, mientras que sigue el balonmano a las 7 de la tarde aquí al lado en el pabellón de la Arena. El máximo representante del balonmano asturiano, el Motiv Gijón femenino, lo hará frente al Rocasa Gran Canaria. Las Lobas a las 8 jugarán en Oviedo frente al Pozuelo, el líder de la categoría de la recién estrenada División de Oro, y el Amenábar Zarauz, la Unión Financiera, que juega a las 7:30 frente al Amenábar Zarauz. A las 7:30 estaremos con todos ustedes, saldremos corriendo de aquí para retransmitirles el balonmano siero y el conjunto del Valladolid de la primera división, de la División de Plata femenina. Cuando ya ha comenzado el partido, este encuentro que interesantísimo, como decíamos, en esta tarde, 24 grados de temperatura en el exterior, más o menos aproximadamente aquí lo mismo, con un nuevo pabellón. Recordemos que el anterior partido el conjunto tuvo que jugar en la arena, y donde prácticamente esta semana se ha tenido que remontar la pista, montar la pista después del trofeo del ATP de tenis 250, que todos ustedes pudieron presenciar a través de Teledeporte, que finalizó el pasado domingo con la victoria de Rublev. Primer lanzamiento del conjunto del Badco Torrelavega, que ha acudido con 14 jugadores muy jóvenes todos ellos, y parece que le ha pegado en la cara a un jugador del Finetwork, a madrazo. No, ya se recupera el bombardero de la guía, y de momento decimos que han entrenado toda la semana prácticamente el pabellón de la Arena, y el jueves vinieron aquí por primera vez a entrenar, y ha tenido como resultado pues que una baja importante para el conjunto local. Diego Cruz ha notado un pinchazo en su tobillo y ahí está en el banquillo, que junto con Hugo Suárez y Gabriel Mesa también son bajas del conjunto local. Primer lanzamiento de Cardín en la primera parada del encuentro, y puede comenzar ya su primer espectáculo, primer contraataque, primer ataque, queríamos decir, del conjunto del Finetwork. Ya está madrazo, con Diego jugando con Huguito. Ahí está la primera línea habitual, Iván Suárez, madrazo. Y el que ha vuelto es Diego Canal. No tenemos a Diego Cruz, por tanto hoy Diego Canal, después de también haber estado un poco tocado en la rodilla, y que vuelve con sus habituales mallas largas. Y ahí está madrazo en el primero. Made y madrazo. Primer lanzamiento del bombardero de la guía. Un hombre que está llamado a hacer mucho. Buen primer contragolpe. Uy, los árbitros que han dicho que más atrás. Por cierto, los árbitros son los colegiados castellano-leonenses de Valladolid, Pablo González de la Iglesia y Samuel Prieto Merino. En la mesa está José Luis Carril y Nicolás Sandoval como anotadores. Completamos así la gente que estamos aquí trabajando. José Carlos Álvarez, quien les habla, y César a los mandos de la producción de todo lo que ocurra en el ordenador. Ahí está Diego precisamente, y primeros minutos del conjunto del Finetwork, el pabellón que poquito a poco presenta un buen aspecto. Y ahí está otro de los nuevos contragolpes, adentro, el príncipe del Cantábrico, Cristian Murias, el sovietista. 2-0. Primeros minutos habituales del Finetwork Gijón, saliendo muy bien con esa defensa 6-0, pero muy adelantadita en los 9 metros en la raya de los puntos, evitando el juego del conjunto del Badco. Ahí está el central, Pedro Berrio.
Jugando para Juan Antonio. Pedro Berrio nuevamente. Intenta. Juega un poco emborollado del Batco. Torrelavega en estos primeros minutos que se encuentra un poquito anquilosado. Más vivo de momento al final Gijón en estos primeros 3 minutos de juego. Y prueba de ellos ese 2-0. Prácticamente los 2 goles en 2 contragolpes. Un lanzamiento de Madrazo y el otro. Madin Cristian Muras. Nueva pérdida de balón. El Torrelavega descentrado un poquito. Huguito. Aerolíneas argentinas. Hugo Fernández. 3-0. Y el Torrelavega que no se está encontrando, el Batco. Daniel Hernández desde el banquillo. 3-0 un poco despistado. Primeros cambios en el conjunto del Torrelavega. Alejandro Alonso, que sale ahora. Primera línea conformada por Pedro Berrio y Juan Antonio. Y de momento superando el Finet Gijón, el líder de la categoría. Recordamos al conjunto del Batco Torrelavega, séptimo en la categoría. Y vamos a ver. Pérdida de balón. Uy, muy perdido el Torrelavega, Lleva 3 pérdidas de balón el Torrelavega, pero muy despistado de momento el equipo. El equipo que está con la tarjeta verde. Sería un récord. Bueno, hemos visto cosas, pero pedir un tiempo muerto en el minuto 4. Todo es posible que Daniel Hernández lo tenga que pedir, De momento, muy perdidos. Prácticamente en el autocar el Torrelavega. Pero queda mucho partido. Ahí está el conjunto. Defensa abierta también el Torrelavega. 5-1. Diego Madrazo lo intenta. Buena parada. Golpe franco en la portería del conjunto cántabro de José Manuel Urrutia. Equipo muy joven el Torrelavega, tiene 3 jugadores de 17 años, uno de 18, una media muy baja, como es lógico, fruto de la semilla que tiene que dar al primer equipo, al conjunto del Torrelavega de la Liga Asobal. De momento ahí está el Finetwork mandando en el juego y en la clasificación de cadera. ¡Qué lanzamiento de Iván! Ahí está Iván Suárez Piñeiro, el máximo goleador de la categoría. Con permiso de Aitor de la Vilesina, perdón. Aitor lleva 44, Iván 39 y Gerardo García, el jugador del Batco Torrelavega, con 25. Por tanto, el gol número 40 de Iván, también llamado esta temporada el central, el multiusos de Rodrigo, para conseguir algo. De momento, 5 minutos de juego, primer parcial 4-0. No ha conseguido todavía taladrar la portería de José Luis Cardín, el conjunto cántabro. De momento, buena defensa. Tiene problemas el Torrelavega para conseguirlo. Ahí está, primer lanzamiento y primer gol. Ahora sí. Primer gol del central de Pedro Berrio. Y ahora el balón, el gol que ha conseguido Cristian Murias. Segundo para Cristian, el exoviedista de la Unión Financiera. Es jugador de la Unión Financiera, que como decíamos a las 7:30 comenzará su partido en Zarauz. Mucho balonmano y las Lobas, el Motif, el Siero. A las 7:30 estaremos en la Tejerona retransmitiéndoles a todos ustedes ese partido de balonmano Siero frente al conjunto de la líder, al Valladolid. A las 7:30. De momento aquí estamos con este partido dominado por el momento por el líder de la categoría, haciendo buena su condición, Finet Gijón. Ahí está el Torrelavega. Buena defensa de Aladino Fernández. Tenemos que mirar el número porque se ha rapado el pelo y casi nos cuesta conocerle después de mucho tiempo. Balón al extremo, el Torrelavega. 5-1 precisamente de Aladino en la defensa. Ahí está el Torrelavega, inicio de pasivo. Les quedan 4 pasos, lanzamiento larguero, golpe franco. Golpe franco de Madrazo en la defensa. Y ahí están Aladino y Madrazo saludando, aclarando con el árbitro. Los árbitros que vinieron de Valladolid, acompañado de los que pitan también en Avilés, para ahorrar costes y coche. Ahí está, y Aladino, sí, derribo a 6 metros. Primer penalti de partido de Madrazo sobre el pivote torrelaveguense. Y ahí está en el primer lanzamiento el jugador David García. David al lanzamiento con la izquierda, amaga adentro. Es el privilegio de los zurdos. David García Blanco, primer gol y primer penalti del partido. Primer penalti del partido. 1-1. Bueno, 5-2 de momento. Le cuesta muchísimo al Finetwork empezar los partidos. El Torrelavega, el Batco Torrelavega, de momento siempre por detrás en el marcador, pero ya ha conseguido zafarse de ese psicológico 0 en el marcador. Jugada
Ahí están los típicos cruces, fijando el impar Iván, adentro el pivote. Uy, el balón que se le ha ido. Lo quiso hacer muy difícil ahí Cristian Murias, con media rosquita con la izquierda. Tenía el portero batido, pero el balón se fue fuera. Oportunidad de acortar para Torrelavega. Y penalti. Penalti por empujón de Iván sobre Juan Antonio. El lanzamiento de este penalti será el segundo nuevamente a David García. Segundo penalti para el Balco. Cambio en la portería de Gijón. Sale Daniel Suárez, Otero. Con la izquierda, amaga. Y también por abajo al bote. Está en racha David García. 2 de 2 para él. 2 de 2 para su equipo. Acortando distancias, 5-3. Desperezándose el Balco Torrelavega. Empezó un poco dormido y de momento, pues con los cambios, a pesar de que lleva con la tarjeta verde mucho tiempo Daniel Hernández, el técnico visitante, de momento la guarda. Ahí está balón al extremo. Pisó Cristian Murias, sí. Y por lo tanto, balón para él. Torrelavega. Cambios. Pivote central. Álvaro González. Al terreno. Ahí está jugando Juan Antonio. Primera línea. Marcando jugada al extremo. Marcando jugada Pedro Berrio. Que se saliera del extremo, le decía a su compañero Pablo Pastor. A punto de Aladino de recuperar. Ahí está cerrando madrazo de Aladino. Defensa a los 9 metros, adelantadita. Lanzamiento adentro, engañando a Cardín. El gol ahora sí bonito de Alejandro Alonso. Primer gol de Alejandro. El cuarto para su equipo. Y ojo que se pone a 1. Se pone a 1 el Torrelavega cuando vamos a entrar en los primeros 10 minutos de juego. Jugada también una defensa muy parecida de Torrelavega y avanzadita. Madrazo no lanza Iván. Lo intenta, buena parada. Balón para el Torrelavega. Segundo parcial 5-4. 10 minutos de juego. El primero 4-0. Recuerden, 5-4. En estos 10 minutos denota un poco lo que ha sido el partido. Esos primeros 5 minutos de el Torrelavega que no se había bajado del autocar. Ese 4-0 y 5-4. Lleva un parcial de 4-0. El Torrelavega al conjunto de Cinewar. Por tanto, oportunidad para ambos conjuntos. El líder de momento por delante del marcador, pero un gol por debajo. No hay pasivo de momento, a punto de levantar. Balón al pivote, bonito el hueco de la defensa. Y el gol, jugada de estrategia, Álvaro González, pivote y empata el partido. 5-5. Primer empate. Iván, central. Diego, madrazo. Típica, primera línea. Marcando jugada Iván. Diego, canal, madrazo. Diego, pérdida de balón. Ha tocado con el pie. Se ha librado de un contragolpe. Tocó con el pie, que no había visto nadie nada más que el árbitro, porque todos los jugadores seguían al balón lo que marcara la Cinewar. Iván, Diego, por el centro, Diego. No, desviado el balón de Diego Canal. Y ojo que tiene oportunidad el Balco Torrelavega de ponerse por delante del marcador. 5-5. Lo quería hacer todo. Lo quería hacer todo, no vale la jugada. Lo quería hacer todo Alejandro Alonso. Alejandro Alonso, 23 años, autor de uno de los goles de momento para su equipo. Ahí está el conjunto. Jodar jugando para Pedro Berrio. Jodar entrando, lanzamiento, había engañado pero le ha tocado la palma. Le ha tocado la palma, golpe franco, por lo tanto el lanzamiento. El defensor del Cinewar, Hugo Fernández, van a sacar. Saca para David García. Jodar. Juan Antonio Jodar. Ahí está jugando para David García. Muy abierto, de momento no hay pasivo. Podría verlo en cualquier momento. Ahora lo inicia, quedan 3 pases. A punto de cometer con el pie 2 pases, le quedan 1. Tiene que lanzar. Bueno, ha sacado petróleo, Ha sacado petróleo el Torrelavega. Y gol de Alejandro Alonso. 5-6, parada, contraataque. Los mejores momentos del Torrelavega. Cómo cambio en partido, Cómo cambio en partido. Vaselina y fuera. Cómo tardó, pero el Torrelavega poquito a poco le costó arrancar. Estaba dormido, se desperezó
y se acaba de poner por delante en el marcador y en el juego también, ¿eh? Primeros 5 minutos para el conjunto de Gijón, los segundos 5 minutos para el Torlavega. Así se balonmano a veces. Dominios, montaña rusa, uno, otro. Y los cambios que también hacen su efecto, efectivamente. Minuto 13. Lanzamiento, madrazo, se ha ido fuera. Qué raro para el bombardero de la guía. Bueno, de momento saliéndole más los aciertos al Torlavega que al Gijón. Ahí está intentándolo. Y adentro. Adentro. El lanzamiento. El jugador más incisivo. Tercer gol de Alejandro Alonso, que por aquella parte está haciendo auténticos estragos. Cambios. Sale Kevin Saltos, el pivote. Sale Torrontegui. Y Cortina también preparado un poco para reforzar la defensa, que está viéndose desbordado ahora mismo. Y por tanto vamos a ver si la salida de Cortina, jugador defensivo, es capaz de cortar esas entradas del primera línea del Torlavega. Ahora sí, buena entrada de Torrontegui, que acaba de salir. Precisamente Felipe Torrontegui, primer gol. El jugador de 21 años, pero 5-7, máxima diferencia del Torlavega. Ahí está el conjunto del Torlavega jugando. Iván Cortina, que acaba de salir, efectivamente, tratar de frenar esas entradas por la defensa. Balón para el conjunto. Y Cortina haciendo su trabajo bien. Iván Suárez lo va a intentar solo. No, busca un compañero. Kevin pide tranquilidad en el juego. Iván en el primera oleada. No lo han conseguido y de momento marcando jugada para intentar acortar a uno. Bueno, qué primera parte. Del 4-0 en los primeros 5 minutos al 6-7. Cuando se va a cumplir el 15. Qué cambio en las alternativas. De momento no hay. Pasivo, puede haberlo. Madrazo, adentro. Adentro de Madrazo. Segundo. Desde todas las posiciones intentándolo. Cuidado el 18, siempre va por ahí. Buscando al pivote, era muy arriesgado. Y pérdida de balón para el conjunto del Vasco. Tercera pérdida de balón. Ha corregido mucho, ¿eh? En el primer minuto tuvo 2 pérdidas y ahora prácticamente lleva tiempo sin ninguna. Bueno, pues 7-7. En el minuto 15. 7-7 en el minuto 15. Igualdad de momento en el terreno de juego sobre el líder de la categoría, el Finetwork. Y el séptimo, el Vasco Torlavega, de este grupo B de la Primera División Nacional. En este conjunto gijonés que viene lanzado con 10 puntos, 5 de 5. Hoy es el sexto partido, sexta jornada. Iván adentro en rectificado. Qué bonito el lanzamiento de Iván Suárez. Lanzándose en rectificado sobre el área. Y vuelve a ponerse por delante el marcador el Finetwork. Lanzamiento, chapa. Buena de la defensa. Cómo se refuerza la defensa con Cortina, ¿eh? Cómo ha crecido. Sí, señor, mandando ahí en el centro de la defensa. Ahora muy atrasadita en los 6 metros. De momento, 16 minutos, 8-7. Balón para el Torlavega para empatar. Ahí está jugando Cortina, pero dificultando. Golpe franco siempre en el centro de defensa, persiguiendo a todo lo que pasa por allí. En este caso era Gerardo García. Se ha reforzado, sí señor, la defensa de Finetwork un poquito más. Está Cortina en el centro diciendo a los compañeros, salcando un poco hacia arriba, hacia adelante, hacia los 9 metros. Balón al extremo. Sí, ha salido fuera. Ha perdido en la recepción el jugador número Coldo Arana. Y que se le ha pegado el balón a la pega y ha tardado en dejar el balón donde debía. Bueno, no había ninguna mala intención. Kevin, vuelve a salir Iván, sale Madrazo. 8-7. Mandan los locales, posibilidad de +2 para el Finetwork. Pero partido igualado, ¿eh? Partido igualado lo que estamos viendo. Salió arrollando a Finetwork, recuperó el Torlavega y ahora igualdad sobre la pista. Ahí está Torrontegui con la izquierda. Sí, golpe franco, penalti, estaba dentro. Estaba dentro el lanzamiento de Torrontegui. Primer penalti para el Finetwork. Como no, su especialista Iván Suárez. Al lanzamiento. Lleva 2 goles. Primer penalti de Finetwork. Iván Suárez. Adentro Iván. Con la derecha sin amagar. Iván Suárez primero. 1 de 1 para Finetwork. Y el gol número 41 para Iván Suárez. Segundo en la clasificación de goleadores. En esa lucha que está teniendo con el Aitor, el magnífico jugador del Atlético Vilesina, que tiene 44 y que a las 6 de la tarde rejugarán
reciben la visita del Congesa de Salamanca. Parada de Cardín, buena, adentro, el hueco se hizo con el rebote. Alejandro Alonso, cuarto gol, máximo goleador del partido. Y gran baluarte del conjunto del Torrelavega, ¿eh? No están encontrando la manera de frenarle por uno y por otro lado al jugador de 23 años, Alejandro Alonso Herranz. Máximo goleador por ahora del partido, 9-8. Torrontegui, Madrazo, bombardero, pero demasiado arriba. Madrazo lanzando en su estilo, demasiado arriba, y ahí salen nuevamente cambios defensivos de Cortina. Cuidado, ahí está nuevamente, lo intenta el todo para golpe franco por falta sobre Alejandro Alonso. Álvaro González con Cortina en su lucha particular. Madrazo en el centro de defensa. Primera línea. Jodar recibiendo el balón con Pedro Berrio. Pedro Berrio con el solo. Uy, qué golazo. Qué golazo al palo largo. Precisamente de Jodar. Primer gol de Juan Antonio Jodar Salmerón. 9-9. 19 minutos de partido. Y va a salir Ignacio García, Nacho García por primera vez en este partido por Cristian Mureas. Vamos a ver, dándole un poco de oxígeno a ese extremo. Ahí está Nacho García. Kevin en el pivote. Torrontegui, Iván. Torron. Balón, pérdida de balón. Pérdida. Segunda pérdida del Finetwork. Y ojo que puede volver a ponerse por delante el marcador el Batco Torrelavega. Balón al extremo. Uy, se le está escapando mucho el balón ahí le patina mucho el balón a Koldo Arana. Lleva dos pérdidas casi. La otra sí la perdió, esta por poquito. Sale el pivote Diego Gándara. Marcando jugada Pedro Berrio. Jodar, Pedro Berrio. Gándara. No hay pasivo de momento. Ahí está marcando. Y de momento los árbitros sin problemas en este partido. Que se lo están poniendo fácil también los jugadores. No ha habido ninguna exclusión de momento. De lo cual nos alegramos. Pasivo ahora sí. 4 pases. Lanzará. No. Pasos. Pasos claros, sí. Sí. Pasos, Alejandro. Fueron claros en este momento. 9-9. Otro parcial. Minuto 20. 4-0, 5-4, 7-7, 9-9. No es que estemos repitiendo la lotería. Les estamos dando los parciales de esta primera parte. Igualada. Igualadísima. Entre el líder del grupo B, Finetwork, y el Batco Torrelavega. Ahí está Nacho, Madrazo, Torrontegui, golpe Fraui, eso es de todo. Esos son 2 minutos. A Kevin, no lo han visto así. Bueno, fue muy espectacular la caída. Madrazo, Kevin en el centro, zafándose, pérdida, pero golpe franco. Le arrebataron el balón a Madrazo. Y Kevin hablando con el árbitro porque consideraba que lo anterior había sido un poquito más. Madrazo, Iván intentándolo. Ahora que Ignacio al palo corto. Abrió ángulo. Y el gol de Pelayo García. Pelayo. Ignacio está para el otro lado, hombre. Primer gol de Pelayo, García Nistal. Sí, señor. 10-9. Ha mejorado mucho el Batco en defensa, ¿eh? Esa 6-0 cerradita, lo cual está costando mucho el activar los goles para el Finetwork. Ahí está Cortina en la defensa. Bien Cortina, sí señor. Cómo cambia la defensa con Cortina ahí en el centro. 10-9, uno arriba. Lanzamiento fuera. Lanzamiento en esta ocasión débil de Alejandro Alonso. A pesar de ello lleva 4 goles. Posibilidad de +2 para el Finetwork. Madrazo. Balón a Kevin. Uy, lo ha intentado. Parada buenísima. Parada muy buena del portero. Qué bien, Kevin. Mejor el portero. Y recuperó el Finetwork por mediación de Pelayo. Cambios. Va a entrar por primera vez en la primera parte Casavieja. Ahí está Daniel Casavieja. 18 años. Jovencito jugador del Finetwork. Incorporándole cada vez más. Ahí está en el central. Casavieja, Madrazo. Uy, lleva 2 lanzamientos muy desviados, Madrazo, muy altos. Tiene el punto de mira hoy Luis Madrazo, el goleador, el bombardero de la guía, un poquito desviados. 10-9. Lo intenta por el centro, penalti
Penalti los primeros 2 minutos para Torrontegui. Por derribo, Alejandro Alonso. Es la primera exclusión del partido. No está muy de acuerdo Torrontegui con esto, ¿eh? Pero bueno, lo es. Primera exclusión del partido. Y el cuarto penalti. Cuarto penalti para el Vasco. Adentro. Adentro David Blanco. 4 de 4 lleva el Vasco, de penaltis y 1 de 1. 5 penaltis, los 5 conseguidos. 4 para el Torrelavega, 1 para el Cinewar. 23-7 para la final. 10-10. Vuelve Diego Canal a la cancha. Casavieja, Diego Canal, madrazo. Ahí está la primera línea ahora conformada. Rodrigo haciendo muchos cambios en este final, esta recta final de la primera parte. Pero aún así no se logra despegarse de él. En el marcador del Torrelavega. Madrazo. Ahí pudo haber habido algo, Ahí pudo haber habido algo, pero era una línea de pase muy complicada la que intentaba. Ahí está Jodar. Y balón. Le pide algo más. Ni tan siquiera llegó a tocar ni el poste ni Cardín, el portero. Jugando con uno menos, por tanto sin portería. Cardín en el banquillo. En superioridad numérica, recuerden, por exclusión de Pelayo. Por tanto, inicia este ataque en superioridad el Cinewar Gijón. Posibilidad de 1 arriba, 10-10 de momento. 6 para el final, 24 a punto de perder. Un poco de lío ahora con los cambios. Madrazo, Casavieja, pasivo. Quedan 3 pases, pasivo, quedan 2. No sé si lo han visto. Ahí está Kevin. Bueno, lo que ha sacado Kevin en esta oportunidad. Primer gol para Kevin. No le quedaban más pases, tenía que ser tirar sí o sí. Y ha deshecho el atascamiento que tenía el Cinewar en este ataque. 11-10. Camino del 25. Balón al pivote. Buenísimo el balón. Cardín. Qué paradón de Cardín. Segundo paradón de Cardín. Al lanzamiento del pivote de Diego Gándara. Asoma arriba. Balón al pivote. Y Cardín que lo sacó con los brazos arriba. Este lanzamiento que era claro del Cinewar. Ya están todos. Se ha incorporado 7-7. Todo el equipo. Minuto 25. 11-10. Último parcial. Madrazo. Ahora sí. Entrando. Ahí está. B52. Tercer gol de Madrazo. 12-10. Bueno, 11-10. Sí, vamos a corregir el parcial. Creo que fue antes del minuto 25. 12-10. 5 últimos minutos, menos. A pesar de ello, primera parte muy igualada, entre los dos equipos, con dos estilos de juego muy parecidos. Muy poco juego por los extremos, prácticamente no hemos visto nada en ninguno de los dos equipos. Curioso, todo por el centro. Ahí lo tienen. Golpe franco, lanzamientos de Alejandro Alonso. Poquito han entrado en juego efectivamente los extremos, de momento muy poco los hemos visto. Y vamos a ver si en la segunda parte los vemos un poquito más. Ahí está, balón, golpe, buena defensa con Cortina en la defensa. El Cinewar cambia totalmente en esa línea atrás, y el equipo contrario le cuesta bastante. Jodar desde la derecha, lanzamiento, parada. Tercera parada de Cardín, que casi le va la cara, pero puso antes las manos. Ahí está cogiendo el balón Cardín. Minuto 26, 4 para la final, 12-10. Aquí estamos del pabellón de la guía, Deporte Astur Media. .es con todos ustedes, llevándoles el balonmano en directo. A las 7:30 estaremos en la Tejerona en Gijón para retransmitir el partido de chicas, de mujeres entre el balonmano Gijón y el balonmano Valladolid. El líder recibe las de Gulín. Vamos a ver lo que hacen. Aquí estamos de momento en este partido. Contragolpe, pérdida de balón. Buen contragolpe del Vasco. A punto de parar, pero marcó Gerardo García, Gerardo García Gómez, su primer gol. 12-11. No se despega el Torrelavega en el marcador. Y ninguno de los dos entrenadores ha tenido que pedir tiempo muerto. A pesar de que el técnico local, Daniel Fernández, lleva con la tarjeta desde el minuto 1. Desde aquel 4-0. El minuto 3, más o menos. Madrazo. Diego Canal. Madrazo. 6-0 del Torrelavega. Muy complicada. Casavieja. Madrazo. Ahí está. Entrando, intentando el todo. Golpe franco de Madrazo. Se ha hecho un poco de daño al caer.
Madrazo que se enfada con él mismo. Un poco en la espalda, sale un poco dolorido. Dice que ha sentido algo, igual un pinchazo, algo, dice que no. A ver si se recupera. Esperemos que no sea nada. Esperemos que no sea nada, un poco de reflex, porque sería una baja tremenda la de Madrazo. Balón no ha podido Kevin. El balón que le metía ahí Carlos García, que acaba de salir también. 2,5 menos para el final. Balón al pivote, buen robo, a punto de robar precisamente Carlos García, pero el balón para el Torrelavega, que está más atento, más fino en este final de la primera parte. El Batco Torrelavega, ahí está Jodar por el centro de defensa, adentro. Había una fisura ahí. Segundo de Juan Antonio Jodar. 12-11, 2 minutos. Bueno, un poco con las ideas un poco confusillas. El Cinegor no está tan fresco como en otros partidos anteriores. También es verdad que el Batco Torrelavega es un rival muy incómodo, muy incómodo en este partido para el líder de la clasificación. Recordemos, 5 de 5 partidos jugados ganados. Estamos en la 6ª jornada. Ahí está Iván por la derecha intentándolo, parada de Iván, le pide empujón, los árbitros han dicho que no. Creemos que al menos golpe franco sí que había sido. Le agarró y le empujó hacia el exterior. Y creemos que en esta ocasión sí había sido, no penalti, que no estaba dentro, pero sí en los 9 metros. Un golpe franco, uno de los poquitos errores de los colegiados vallisoletanos, Pablo González y Samuel Prieto. Vamos a entrar en el último minuto de juego, 12-12. Posibilidad de ponerse por delante el marcador nuevamente. El Batco Torrelavega, ahí está Jodar. Precisamente ahora, 29, un minuto. Jodar, 5-1, defensa abierta de Cinegor. Jodar, lanzamiento también, está sacando, complicándole las cosas en defensa. Ahí está Pelayo avanzado, intentando interceptar al central. Balón, pérdida, pasos. Va a haber para una jugada. Vamos a ver, sin prisa, 29-20 el Cinegor. Si se va al vestuario, por encima, por delante del marcador. De momento 12-12. Si nos vamos en empate, o puede que tenga jugada de contraataque el Batco Torrelavega. Medio minuto menos. Iván marcando jugada. Tiempo muerto. Ha pedido tiempo muerto. Había pedido Rodrigo tiempo muerto hacía mucho tiempo. La mesa parecía que no. Y ha tenido un poco el enfado de Rodrigo. Bueno, no pasa nada. 25 segundos para el final. 12-12. Jugada ensayada de Rodrigo. Y vamos a ver lo que comenta. Nos extrañaba que no hubiera habido ningún tiempo muerto y lo es ahora, efectivamente. De momento, pues bueno, máximos goleadores del partido. Alejandro Alonso, mejor jugador del Batco en lo que va de partido. 4 goles. Y por parte del Cinegor, 3 para Madrazo y 3 también para Iván Suárez. Ha habido penaltis, 4 para el Torrelavega conseguidos, 1 para el Cinegor también conseguido. 3 pérdidas de balón para el Torrelavega y anotamos 2 para el Cinegor Gijón. Jornada sexta de la primera división nacional Grupo B. Entre el líder, el Cinegor Gijón, el conjunto local en el Palacio de la Guía. Nuevamente aquí después del destierro que habían sufrido hacia el polideportivo aledaño, unos 300 metros de aquí a la arena. Después del ATP de tenis 250, con la victoria del ruso Rublev aquí en este escenario. Y bueno, se ha montado rápido y corriendo. Y el jueves fue el día que pudieron venir a entrenar nuevamente por primera vez en el parqué. Vamos a ver la jugada que ha ensayado Rodrigo en estos 25 segundos, 26 segundos. Ahí está Iván. Diego Canal. Iván, 5-1. Carlos García. 41, pérdida de balón. Y el tiempo muerto ahora la moneda de vuelta por el Torrelavega, falta de 16 segundos. Y va a ser Daniel Hernández quien marque la jugada para ponerse por delante del marcador, irse al descanso por delante. Ha fallado en esa jugada, sí. Se ha errado en esa jugada. Bueno, no ha sido una primera parte para enmarcar del Cinegor, las hemos visto mejores, un pocos pesos. Empezaron muy bien en los 5 primeros minutos, pero luego el Batco Torrelavega se ha venido arriba. Un equipo muy bueno en ataque y ha ido incrementando la tensión en la defensa. Y un equipo incómodo para jugarle, el equipo filial de el conjunto del David Trueba, del pabellón de Torrelavega. Aquí cerquita, a 2 horas de autovía. Por lo tanto, corto desplazamiento de los hombres.
de Daniel Hernández, que se han desplazado de aquí con 14 jugadores, con las bajas de Víctor Fernández y Javier Márquez. También las bajas del Cinergo, recordamos, Hugo Suárez, Gabriel Mesa y Diego Cruz. Importante esta última también, la del central del conjunto del Cinergo en este partido, por un pinchazo que sufrió el pasado jueves aquí. Bueno, vamos a ver estos 16 segundos, lo que dan de sí, en la jugada marcada por el Vazco Torrelavega, con ese 12-12. Y ahí está, jugando Jodar, metiendo el balón. 5 segundos, 7, balón adentro y ha conseguido el gol. Ha conseguido gol Álvaro González. Pues se van al descanso con un gol arriba el equipo del Vazco Torrelavega, 12-13. Volvemos a la segunda parte.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Volvemos con todos ustedes en esta segunda parte del partido. Emocionante partido, igualado, por lo menos en lo que ven en el marcador, que enfrenta al Finetwork Gijón y al Batco Torrelavega. 12-13 comienza mandando en el marcador el conjunto del Torrelavega y en el juego el Finetwork, porque es el que le ha tocado sacar del centro. Ahí está Casavieja con Iván. Diego Canal, vamos a ver si reacciona el equipo de Gonzalo. Ahí está Diego Canal. Defensa muy abierta del Batco, quiere sorprender al Finetwork, a punto de perder y perdió. Perdió Casavieja a pie, paso dobles. Y 2 minutos, tontos por desplazar el balón de Casavieja, que ha cometido un error de infantil, 2 minutos. 2 minutos de Casavieja, segunda exclusión del partido. Del partido. Las dos, una para Felipe Torrontegui y esta segunda para Daniel Casavieja. Ninguna exclusión del Torrelavega. Lo que le va a permitir iniciar jugada para irse a +2. Torrelavega, y ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El lanzamiento de Alejandro Alonso. Quinto gol. Jugador más destacado del partido. O le frenan o coge confianza, 12-14. Partido raro del Finetwork. Se encuentra espeso, sin ideas. No. Hace tiempo que no le vemos así al líder, recordemos, de la categoría, que no ha perdido ningún partido hasta el momento. 5-5. Aquí está en la sexta jornada. Diego, Iván. Ahí estás, Iván. Ahora sí, hombre. Necesita el equipo Iván. Cuarto de Iván, el goleador local. 43 en su cuenta particular. Segundo máximo goleador de la categoría. Ahí está el Batco. 13-14. Primeros minutos. Balón al extremo. Qué poco hemos visto jugar los extremos en este partido. Poquísimo. Todo el juego del conjunto del Torrelavega pasa por el centro, confiando en los lanzamientos de Alejandro Alonso. Y tampoco el Finetwork. Es que hoy en los extremos ni Cristian Murias ni Hugo hayan entrado todavía en juego. Lanzamiento, parada de Cardín. La cuarta parada de José Luis Cardín. Y cambio nuevamente. Va a salir precisamente Cristian Murias, el extremo. No es que sea cambio, es que se retira al banquillo porque están en inferioridad numérica. Expulsión de Casavieja, recuerden. 13-14. Posibilidad de empatar nuevamente. Murias, Iván, central. Ahí está jugando Diego Canal. Hugo saliendo del extremo. Jugada marcada. Diego Canal. Carlitos García. Diego. Hugo. Iván, perdón. Iván, golpe franco. Desplazando a Iván. Lo intenta, pero se le está atragantando la defensa del Torrelavega Finetwork, Se le está atragantando. Pasivo. Carlos. Diego. Carlos. Lo intenta. Lanzamiento. No encuentra. Y van a tener dos lanzamientos. O sea, tiene que sacar y lanzar. Sacar y lanzar. Iván, tienes que lanzar. Uy, no te lo han pitado. Yo no sé por qué. Nuevamente golpe franco. Muy agresiva. Agresiva la defensa de Diego Gándara, al pivote del conjunto. Sacar y lanzar. Como si fuera un golpe franco. Iván. Uy, sí. Golpe franco nuevamente. Tendrán posibilidad de dos en pasivo, ya saben, cuando se ha agotado. Saque y lanzamiento, saque y lanzamiento. Muy bien, ahora despistando. Golpe franco. Tendrán otros dos. Buenísima la defensa del Torrelavega, Se han consumido 3 minutos en esta jugada. Iván. Adentro, no. Paró el lanzamiento, muy apurado. José Manuel Urrutia. Y ha salido muy enchufado el Torrelavega, el Batco Torrelavega, Muy enchufado. Ahí está. Golpe franco. Se lo está queriendo el Torrelavega. 13-14. Quiere dar la sorpresa de la jornada. Vamos a ver si el Finetwork lo evita en esta segunda parte, porque de momento el partido es muy igualado en el marcador. 1 arriba, 2 arriba, 2 arriba, 1 empate. Vuelve nuevamente el equipo del Finetwork jugando el Torrelavega. Ahí está a punto de perder Jordá. Balón hacia ahora, sí, robo de balón. Ahí está Ladino. Él solo muy atrasado hacia Cristian. Adentro, por encima de la cabeza, lanzamiento de Cristian Murias. Tercero de Cristian. Hacía mucho tiempo que no veíamos un contragolpe del Finetwork. Mucho. 14-14. Bueno, cuidado al partido, que podemos llegar a unos últimos 5, 4, 3 minutos con empate. No se rompe para ninguno de los dos. Y puede ser una final de partido emocionantísimo, De momento ahí está Gándara jugando con su compañero, con Jodar.
Lanzamiento, golpe franco. Golpe sobre Alejandro Alonso, el lanzador. Mejor jugador del encuentro hasta el momento. 5 goles de Alejandro, ninguno de penalti. Le pedían algo más. Pone Gándara el balón en juego. Hacia central, Pedro Berrio. Berrio hacia Jodar. Ahí está intentando nuevamente Alonso. Intentará lanzar el primera línea. Lo intenta, sale a su encuentro Ladino. Y Diego Canal. Y todo el juego del balonmano confiado en el centro, que entre por ahí. Su jugador Alonso, ahora sí, una jugadita al extremo. Parada de Cardín. Parada de Cardín, de las poquitas jugadas. La quinta de José Luis Cardín. La quinta paradita. Y en un momento importante, ¿eh? En un momento importante. 14-14. Primer parcial de la segunda parte. Empate. 5 minutos y medio de la segunda parte. Madrazo, de momento ha entrado poco. Ahí está, ahora sí, Diego Canal. Y parada, le ha respondido. Jugada clara. Y le ha respondido José Manuel Urrutia, el portero, al lanzamiento de Diego Canal. Bien los porteros en esta segunda parte. Protagonistas de momento en estos primeros 5 minutos. Con paradas de ambos conjuntos. Lo cual hace que el marcador no se haya movido o se haya movido muy poquito. 14-14. Igualdad en el marcador. 6 minutos. Jodar. Uy, el fly. Que pisó. Intentaba un espectacular fly. Pero parece que el extremo al cual iba dirigido pisó antes de iniciar el vuelo. Bueno, posibilidad un poquito, sí, el equipo un poquito espeso. Ahí está el entrenador desde la grada. Juan, el presidente, también pidiéndonos un poquito más. Le está sentando mal este octubre tan extraño que estamos teniendo, tan caluroso. Iván adentro, soltándose Iván. Quinto de Iván. 15-14, hacía tiempo que no se ponía por delante el marcador el Finedworld. Ahí está. 15-14. Pidiendo defensa. Ahí está Ladino en el centro. Iván. Diego Canal. Balón adentro. No, que ha pitado. Ha ido el jugador contra el árbitro. Casi. Ha chocado contra el árbitro de fondo. Por empujar 2 minutos. 2 minutos para Iván. Nuevamente en inferioridad numérica, por tanto, primera exclusión para Iván. Tercera para el conjunto del Finedworld. No ha tenido ninguna exclusión en Torrelavega, ¿eh? Ninguna. De momento. Y ahí sale Carlos García. Penalti también. Bueno, parada de Cardín. Y primer penalti errado por el vasco Torrelavega. Primer penalti. 4 de 5. Cardín se la cazó con la punterita del pie. Y fabulosa la parada. Al lanzamiento del zurdo de David García. 15-14. Vamos a ver. Torrontegui. Diego Canal. Golpe franco sobre Diego. Poco ha lanzado y Diego también. Viene una lesión de rodilla. Vamos a ver si coge confianza. Madrazo. Torrontegui. Diego. Carlos, perdón. Diego, ahora sí tienes. Uy. Penalti, 2 minutos, Penalti, 2 minutos y se han hecho daño los dos. Los dos, Gándara y Diego Canal. Penalti es clarísimo y 2 minutos, claro. Él mismo ya se va, no hace falta. El jugador 32, Pablo Pastor. Si primero lo decimos. Primera exclusión para Pablo Pastor. Y penalti. Es el segundo penalti para la Finedworld. Hugo. La paró. Se quedó atrás el guardameta Juan Manuel Urrutia y se la paró. 1 de 2. A pesar de ello fue sobre la línea de fondo el balón y por lo tanto el balón es para el Finedworld. Bueno, no está el Finedworld suelto ni en los penaltis, Mira que es raro verle a Hugo fallar. Y repetimos, el partido al Finedworld no está hoy suelto como en otras. Esa es la expresión, quizás. No está tan suelto como en otras jornadas. El líder de la categoría, recordamos, y de momento venciendo por 1 gol. Va a costar hoy, sacar la victoria si se logra. Cualquiera de los dos equipos, por lo visto en el terreno de juego, se puede llevar
el partido. Diego por el centro, adentro. Desatascos Diego Canal. Primer gol de Diego, y es raro, en el minuto 8 de la segunda parte. Ha llegado el primer gol de Diego Canal, lo cual dice mucho también. Y madrazo que lleva 3 de momento. Daniel Hernández con la cartulina verde, que siempre la tiene en la mano por si acaso. Pero de momento, nada de nada. Ahí está Alonso intentándolo con su pivote, con Gándara. Balón adentro. El gol de Gándara. Un gol un poco extraño. Primer gol del pivote, Diego Gándara. Y sube el marcador desde el pivote. A pesar de la defensa de Diego Canal. 16-15. Ya están todos. Estaba en inferioridad numérica. Y ya sale Cristian Murias también ahí al extremo. Minuto 9, 16-15. Una arriba. Aladino, Diego Canal, jugada, Carlitos, el solo, fuera. A pesar, golpe franco por empujón, sí. A Carlos García Cid. Lo había desplazado Pedro Berrio. Y será penalti, estaban los 6 metros. Consideran así los árbitros. Efectivamente fue en el aire. Y por tanto, Iván, ahí está la afición de Torrelavega discutiendo mucho ese penalti. Y va a ser el tercer penalti para Cinelgor. Iván. Al lanzamiento, ahora sale la música. Había pitado el árbitro, ahora sí. Adentro Iván Suárez. Sexto gol de Iván. Segundo penalti conseguido, 2 de 3. 75% de efectividad de lanzamiento de penalti. 17-15. Segundo parcial. 10 minutos de juego. Quedan 20 de esta segunda parte. Máxima diferencia del partido, nadie ha estado más de 3. 2 arriba, 1 arriba, empate. Igualadísimo el partido, Alonso, bueno lanzamiento. El lanzamiento de Alonso. Sexto gol de Alejandro Alonso Herrán, 23 años. El mejor jugador del encuentro, el lanzador de Torrelavega. 17-16, el partido no lo rompe nadie. Esto tiene pinta de llegar hasta el final, muy emocionante, Cinelgor, madrazo. Al extremo, jugando hacia Hugo. Segundo palo, al largo. Desatascando Hugo también. Aerolíneas Hugo Fernández. Segundo gol de Hugo. 18-16. 2 arriba. Sale al terreno de juego Gerardo García. Ahí en el central, Pedro Berrio. Intentando, a pesar de que los extremos no han intervenido poquísimo hoy. Una de las notas características del partido de momento. Lanzamiento y gol. Le piden algo más. 2 minutos, sí. Le pedían lanzamiento de Miguel de Cos. Primer gol de Miguel de Cos. Y le están cosiendo exclusiones los árbitros. Es un poco Iván Suárez, la segunda de Iván. Creo que está muy discutida. Segunda exclusión de Iván, que tendrá que tener cuidado. Nuevamente en inferioridad. Lleva 1, 2, 3, 4 exclusiones el equipo del Cinelgor, por una el conjunto cántabro. Muy rigurosa esta exclusión sobre Iván Suárez. La discutía, que no la había ni tocado. Y además ha sacado de todo. Ha sacado gol y exclusión de Miguel de Cos. El primer gol, 18-17. En inferioridad al Cinelgor. Ahí está, cerradito el Vasco Torrelavega, esperando algún error. Carlitos, Diego Canal. Madrazo buscando el pivote. Penalti sobre Aladino. Defensa interior de Álvaro González. Y será Madrazo quien lo lance, extraño. Ahí está el cuarto penalti para la Cinelgor. Madrazo. Adentro. 2 de 4, Cinelgor. 2 de 4 y cuarto gol de Madrazo, este de penalti, para volver a poner a su equipo 2 arriba, 19-17. 12 minutos, segunda parte. Sigue por los mismos, robo de balón, Murias. Ahí está el príncipe del Cantábrico, adentro. Cómo se para en el aire. Cuarto gol de Murias. Quinta pérdida de balón del Vasco. 20-17, 3 arriba, máxima diferencia del partido. Han oído bien, a pesar de que son más 3 y es balonmano, la igualdad del partido, otra pérdida. Uy,
A punto de robar Cristian Murias, pero había pisado en el robo la línea de 6 metros. Errores ahora del Baco Torrelavega, lo que han propiciado que estén 3 abajo, repito. Máxima diferencia a favor de Fineward. Ahora sí ha robado claramente. Madrazo solo, contra viento y marea, dentro. Ojo que se rompe. Ojo que se rompe. 5, 4 arriba. No le ha quedado más remedio al técnico Daniel Hernández, porque el bajón del Torrelavega ahora, cuando lo tenía todo controlado, ha propiciado esos 4 goles arriba en un parcial de 3-0 del Fineward, clarísimamente propiciados por los errores, por las pérdidas de balón del conjunto de Torrelavega, con 4 goles arriba. Partido igualado, repetimos, con un Fineward que ha venido ahora aprovechándose, el líder de la categoría, que disputa aquí su 6ª jornada de liga, y de momento 5 de 5, 10 puntos, vamos a ver si suma los 12. Recuerden que a las 6 de la tarde, en estos momentos acaba de comenzar el Toscaf Atlética Vilesina frente al Congesa 21. A las 8 lo hará aquí al lado el grupo IMQ frente al Foyelsa Arroyo. Y mañana a las 12, la Fuente Pereda Autocenter Vetusta finalizará la jornada de los equipos asturianos en esta 6ª jornada. Fineward Gijón, que disputará el próximo sábado, se desplazará a Santoña en otro partido para tener en cuenta, y recibirá dentro de 15 días aquí, el 5 de noviembre a la misma hora el Autocenter Vetusta, precisamente el derbi asturiano. Dentro de 15 días aquí les esperamos a todos, el Fineward Gijón y el Autocenter Vetusta. De momento estamos aquí con este partido. Vamos a ver la reacción a este tiempo muerto del conjunto del Baco Torrelavega, que se encuentra con la máxima diferencia, 4 goles abajo, en un partido que tenía muy controlado, llegó a estar 2 arriba, y de momento el Fineward, el líder, haciendo valer su condición. Ahí está, jugador, balón al extremo, parada de Cardí, intentó la vaselina, no se la coló. Lleva 7 paradas Cardín, paradas importantes en momentos cruciales, oportunidad de +5 para Fineward. Los mejores momentos del partido para Fineward, sí, tenemos en cuenta también los primeros 5 minutos, evidentemente. Y es curioso, han sido siempre por errores del Baco Torrelavega, por bajones, por 2 pérdidas de balón, que han propiciado que el conjunto del Fineward lo aproveche y se venga arriba y no haya fallado. Diego Canal, madrazo por el centro, golpe franco de madrazo de Luis. Ahí está madrazo, seguía al solo. Aladino, Diego, madrazo, ahora en el puesto de central con Diego Canal. Casavieja en el lateral, madrazo por el centro, Diego Canal. Jugando a punto de perder, perdido, contragolpe, 2 contra 1. Y a punto, tocó Cardín, pero el balón que se fue dentro de Gerardo García. Segundo de Gerardo, a corta distancia, 21-18. No, ha sacado mal. Hay que sacar desde, recordemos, una de las normas de esta temporada, esa círculo de 4 metros de diámetro. Hay que sacar, no vale sacar en carrera, no vale sacar, hay que estar por lo menos con un pie metido en ese círculo. No vale estar en el aire, hay que sacar al menos con un jugador un pie en el círculo central. Por lo menos, si quiere estar todo el equipo, pues también. Ahí está, balón al extremo. Bueno, golazo. Golazo ahora de Huguito. Aerolíneas Hugo. Tercero de Hugo. Minuto 15, 21-18. Y los mejores momentos de Fineward, estos 5 últimos minutos. Se ha despejado un poquito. Le estamos viendo el juego que normalmente suele hacer aquí en el Palacio. Repetimos, en un partido un poco espeso. Y a veces son cosas así. El líder de la categoría y los buenos también tienen estas cosas. El Torrelavega, que sigue basando su ataque en Alejandro Alonso por el centro. Y por lo tanto, ahí está jugando Jodar. Alonso precisamente lateral. Bien defendido. Ha roto la defensa. Intentó la rosquita y lo consiguió. Intentó y lo consiguió. Bonito gol de Alejandro Alonso, Esta vez no fue de lanzamiento. El 7º gol de Alejandro Alonso, máximo goleador del partido. 6 Iván Suárez por parte del Fineward, 7º gol. Y 22-19. 16 minutos, 14 para el final. Todavía queda partido, puede pasar de todo. No está roto, madrazo, adentro. Adentro, madrazo. Sexto de madrazo. Sexto de lateral. Primera línea, jugador básico en el Fineward.
23-19. Ha tenido ese empujón ahí el Finedworld antes del tiempo muerto. Precisamente esos dos errores del Torrelavega que le han valido para ponerse por delante y posiblemente, quién sabe si para llevarse el partido. De momento ha afinado un poquito más la defensa. Por supuesto el ataque el Finedworld. Y los mejores momentos del conjunto local, del conjunto gigonés. Aquí, Deporteastur.es, Deporteastur. Retransmitiendo para todos ustedes. Balón. No, a Cardín no. Octava de Cardín. Astur Deporte, perdón. Astur Deporte Media. Nuestro canal de balonmano para todos ustedes en directo desde el Palacio de Deportes de la Guía. 23-19. Más 4. Tiene oportunidad de ponerse a más 5. Finedworld ha aprovechado ese error. De los dos errores consecutivos del conjunto. Uy, lanzamiento de Murias con la izquierda muy apurado. Pero a pesar de todo dice que tocó en defensa. Que tocó en la palma de Alejandro Alonso. Y por lo tanto el balón que vuelve a ser nuevamente para el Finedworld Gijón. Va a poner el balón en juego. No hay inicio de pasivo. El extremo Murias precisamente. Casavieja ahora de central. Diego Canal. Madrazo intentando entrar. Ahí está Madrazo. En los cruces Casavieja. Él solito al extremo. Hugo. Muy cerrada ahora. Buena defensa del Torrelavega. No hay pasivo de momento. Casavieja. Madrazo. Pidiéndosela a Diego Canal. Sí, golpe sobre la cara. Le piden algo más. Le pide algo más. Fue sobre la cara. El Alejandro Alonso. Y balón para Ladino. Casavieja. Pérdida. Balón para él. Sí, balón para Finedworld. 18. Jugada larga, No hay pasivo de momento. Ahora sí. 4 pases. Madrazo. Balón hacia Ladino. Pérdida. Al bote. Error ahora sí. Demasiado apurado el haber metido ese balón ahí. Y esto ha propiciado que el Batco Torrelavega tenga el balón. Balón al extremo. Buen repliegue del Finedworld. Ahí está Ladino marcando el 5-1. 23-19. Lento el Batco Torrelavega. Podía haber iniciado jugada de contragolpe. No quiso así. Va a salir Torre. Cambia por Gerardo Díaz, que se va al banquillo. 18. Camino al 19. 23-19. Bueno, golazo ahora de Jodar. El golazo de Juan Antonio Jodar, tercero para Jodar. 23-19, acortando distancias. Repetimos que estos errores anteriores al tiempo muerto solicitado por Daniel Hernández es lo que han propiciado las dos pérdidas de balón. Que el conjunto del Finedworld esté por delante del marcador, esos 3 goles. Pero de momento nada dicho, El partido no se ha roto. Y visto lo visto, golpe franco en el aire sobre Casavieja. Estaba sobre los 9 metros, por tanto, bien pitado por los árbitros. 23-20. Intenta ahí Casavieja a punto de perder. Sí, no, pie. A punto, pie de Koldo Agarana. Retegui. Balón nuevamente para el Finedworld. Casavieja. Voy a punto de perder y ha perdido. Es la segunda pérdida de Casavieja de la misma manera, Ay, lleva 2 o 3. Bueno, oportunidad del Torrelavega. No, golpe sobre Madrazo. 23-20. Tercer parcial, minuto 20. 10 para el final. Reloj parado. Falta un segundo. Pero bueno, son 20 minutos. 10 para el final. 23-20. Creo que va a haber emoción hasta el final, Por primera vez sale la Mopa al terreno de juego. Recordamos que máximos goleadores del partido. De momento Alejandro Alonso, 7 goles. Y Iván Suárez con 6. Exclusiones 4 para Finedworld y una sola exclusión, la de Pablo Pastor para el conjunto del Torrelavega. Ninguna tarjeta amarilla. Ninguna tarjeta amarilla. Penaltis para el Torrelavega 6. Se marcaron 5, se falló 1. Y 4 penaltis para el Finedworld. 2 sí, 2 no. Se va a reiniciar el juego. Va a ser el pivote Gándara quien lo haga sobre Pedro Berrio. Ahora sí, minuto 20. 23-20. 3 arriba. Pérdida de balón. Pérdida absurda del Torrelavega. Nuevamente como antes. Contragolpe del Finedworld. Se ha replegado bien.
Se echa las manos a la cabeza el entrenador Daniel Hernández. Y vuelve Iván, que había estado excluido, por lo tanto, al completo. No ha aprovechado esa superioridad numérica el conjunto cántabro. Y cambio de balón. Piden cambio de balón. Algún problema con el balón. De presión. Y se cambiará el balón por el azul y blanco. El azul amarillo les gusta poco. Les gusta más el azul y blanco. Son de dos marcas diferentes. Y bueno, parece que uno suele perder bastante presión o le afecta la pega. Un poquito de todo. Bueno, balón para Finetwork. Entramos en los últimos 9 minutos y medio. 3 arriba. No es suficiente. Tiene margen el Torrelavega todavía. Si quiere hacerlo hoy puede. Pero tiene que corregir esas pérdidas de balón. Ahí está Diego Canal. Iván. Madrazo. Uy, lo que ha habido ahí. Uy, no ha pitado nada. Ahora sí. Lo ha pitado el público esa falta. Lo ha pitado el público. Tardó en pitarlo, sí. Era clarísima sobre la garganta. Efectivamente, y exclusión de Pedro Berrio. Primera exclusión de Pedro. Pero fue clarísimo, ¿eh? Fue clarísimo. Primera exclusión de Pedro Berrio. 2 minutos al lanzamiento de Iván en el aire. Le agarró por la camiseta sobre el cuello. Y por lo tanto va a poner el balón en juego Aladino Fernández. Defensa agresiva del Torrelavega. En superioridad el Finetwork. Vamos a ver si la aprovecha. Ahí está el conjunto Iván. Diego Canal. Iván. Madrazo. Primera línea habitual de Finetwork. Diego, Iván. Iván para el extremo. Cristian Murias. Sube al segundo palo. Demasiado abierto. No tenía prácticamente ángulo. Y no ha aprovechado esta primera jugada de ataque. El conjunto del Finetwork en superioridad. No tiene ninguna prisa el Torrelavega. Obvio. Está -1. -1 jugadores. -3 en el marcador. Por tanto, aprovechará el ataque al máximo sobre el pasivo. Vuelve a salir nuevamente Gerardo García. Ahí está Jodar. Gerardo Alonso. Jodar por el centro. Alonso, el lanzador. Lo intenta y lanza y adentro. Adentro Alonso. Octavo gol de Alonso. Alejandro Alonso. 23-21 a corta distancias, +2. Llegó a tener +5. El Finetwork, máxima diferencia del partido. De momento +2. No está precisamente el Finetwork en su mejor partido. O sea, desde luego, madrazo afuera. Bueno, ha salido porque ha tocado, dice que ha tocado a alguien, el portero. Pero ya todo el Finetwork se iba para su campo. No está teniendo el acierto ya de otras veces. Lleva 3 lanzamientos cerrados, madrazo. Y hay días, no todos los días acierta. Iván, madrazo, Iván por el suelo. El 18 de todo. 2 minutos clarísimos, clarísimos. Agarrón hacia abajo, casi una agresión, Sí, está un poco ahora caliente el jugador Alonso, que está siendo el mejor jugador del partido. No le hacía falta eso, le agarró, le derribó hacia abajo. 2 minutos clarísimos, 3 exclusiones del conjunto primera de Alonso. Y está con 2 menos. Con 2 jugadores menos el Batco Torrelavega. Super inferioridad, madrazo. Penalti, clarísimo, defensa interior. Y ahí va Iván Suárez con el quinto penalti del conjunto. Sale el guardameta por primera vez. Abraham González, el juvenil, 17 años. Ahí está Abraham, para intentar detener el quinto penalti del Finetwork. Iván. Adentro. Adentro el gol de Iván. 7. Séptimo gol. Séptimo gol de Iván de penalti. Y 3 de 5. 3 penaltis dentro, 2 errados. El bagaje del conjunto del Finetwork. 5 de 6 el conjunto del balonmano Torrelavega. Recupera uno de sus jugadores. Estaba en inferioridad -2. Ahora tiene todavía inferioridad. Uno menos. Pérdida. Ha marcado. Ha pisado línea, creemos, y por tanto balón para el Finetwork. 7 minutos. 23, 7 para la final. 3 goles arriba. Iván hacia el extremo. Cristian Murias en el aire. Cristian. Qué bien lo hace eso. Cómo se mantiene en el aire. Cómo en la bajada. Busca dónde está el portero. Y el quinto gol de Cristian desde el extremo. Va a pedir tiempo muerto. Daniel Hernández. Le da la cartulina a su auxiliar.
Vuelve a salir Miguel de Cos. 4 arriba el conjunto del Finetwork local. En un partido, repetimos, que no ha sido tampoco excepcional. A punto de perder el Torrelavega. Ahí está jugando Pedro Berrio. Lo ha intentado todo por el centro. Gándara, Pedro Berrio, poquito por los extremos el Torrelavega, a pesar de que están ahí bien colocados. Jodar, de momento no hay pasivo, no. Ahí está Jodar intentándolo. Buena defensa de Finetwork. Sí, señor. Ahí está Carlitos en el centro. Aladino. No hay pasivo de momento. Ahora sí. 3 pases. 2 pases. Golpe franco. Le quedan 2 pases al Torrelavega. Tendrá que pasar y lanzar. 2 pases le marca así el árbitro, efectivamente 1. Y lanzar. Botándola, intentando acercarse lo máximo con esa polaca. El bote a la polaca para acercarse y no cometer pasos. Y es tirar y lanzar. Ahí está el lanzamiento. Aladino en su 8ª parada. Y lo mejor es que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9ª parada de Aladino. Pero las hace en los momentos cruciales, ¿eh? Cuando está a punto de agotarse, cuando está en el pasivo. Y cuando su equipo se puede poner nuevamente a 5 arriba. Minuto 25, 25-21. Último parcial. 5 minutos para el final. Diego, adentro. Adentro el gol de Diego. Importantísimo ese gol. Segundo de Diego Canal. Importantísimo. 5 arriba. Tiempo muerto. Máxima diferencia. Daniel Álvarez, porque el Finetwork tiene un pie ya en la victoria, en su 6ª victoria. Queda mucho partido, 5 minutos en balonmano. Pueden pasar de todo, pero 5 arriba. En un partido muy igualado y que se ha roto por errores del Torrelavega. Pérdidas de balón, errores. Y ahí está insistiendo su técnico Daniel Fernández en lo que deben hacer en estos 5 minutos finales. 4:50 para ser exactos. Pero 5 abajo. Tiene que asegurar el Finetwork el partido. Tiene que asegurar estos 2 puntos para que siga de líder con 12 a expensas de lo que esté pasando en Avilés, entre el Café Toscaza Avilés y el Congesa, siglo XXI, que estaban empatados, pero por la diferencia de goles, el Finetwork de vencer aquí casi con toda seguridad seguirá siendo líder de la categoría, a no ser que la Atlética Avilesina pues meta un partido de 40 goles aproximadamente, cosa improbable, pero bueno. Lo importante serían los 2 puntos para la Finetwork ante la visita el próximo sábado. Recordamos a la siempre dificilísima cancha del Santoña. Y luego recibir aquí al Vetusta dentro de 15 días al Autocenter Vetusta en el derbi regional. Siempre interesante. Un Vetusta que lo está haciendo muy bien, a pesar de estar ahí abajo. El conjunto que dirige Diego Lacruz, el conjunto de Oviedo. Y que jugará mañana en la Fuente Pereda a las 12. Bueno, ahí está, el conjunto del Torrelavega. Inicia el juego. Repetimos, recta final del partido. 5 arriba. Ahora sí ha engañado con esa finta el lanzamiento de Alejandro Alonso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9º gol. Máximo goleador para Alejandro Alonso. 9 goles. Defensa individual del Vasco. Una 5-1 prácticamente. Ahí de Cos haciéndolo. Jodar también para evitar la entrada. Parada. No ha visto nada. Penalti. Penalti sobre Aladino. Clarísimo el penalti. Clarísimo el penalti. Será el 6º penalti para Finetwork. Como no, Iván. Iván Suárez, especialista. En la portería David García. Se queda atrás, no, a medias. Adentro. Iván Suárez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goles de Iván. 4º gol de penalti de los 6. 4 de 6. 6 arriba. Máxima diferencia del partido a falta de 3 minutos y medio. Bueno, pues de no cometer errores lo tiene hecho el Finetwork, pero bueno. Golpe franco. 3 minutos y medio. 6 arriba. Centrándose un poquito sin cometer graves errores en esta recta final. Buena finta ahora. Parada de Cardín, pero sobre que ha lanzado sin pitar el árbitro. El jugador número 11, Pedro Berrio. Él solo quería hacerlo sin que el árbitro hubiera pitado, sin haber sacado.
Porque es que nadie le sacó, se sacó el solo. Ahora sí, Berrio. Adentro. Jodar. Balón, golpe franco, 2 minutos para Ladino, que sí, reconoce que sí, por golpearle. Primera exclusión de Aladino, del bravo capitán. Primera exclusión de Aladino. 2, 3, 4, quinta de grupo. Quinta del equipo. Gándara al pivote. A poner el balón. Inferioridad numérica para el final World. 27, 3 para la final, 5 arriba. Balón para Alonso, lo intenta lanzando él. Ahora sí. 10º gol para Alejandro Alonso. Lo va a intentar todo con Alonso, ¿eh? Es lo que le queda al Torrelavega. 27. Ahí está, defensa individual del Baco a todos y arriba. Hay de todo. Está en inferioridad Kevin. Vamos a ver cómo trabaja en esa individual. Total por todo el campo. Claro que sí, tiene que ser así. Claro, deshaciéndola. Madrazo. 7º de Madrazo y 2 minutos para segunda exclusión para Alejandro Alonso. Segunda. Bravo jugador, pero a veces en exceso se calienta un poco solo. Pero el mejor jugador del partido para nosotros también. Aparte de los 10 goles que ha conseguido de momento. 28-23. En inferioridad al final, recuerden. Por exclusión. De ahí que toda la defensa esté cerradita en los 6 metros. Ahí está. A punto, no sabe qué hacer. Le piden pasos, no creo que lo hayan sido. Y ahora sí. Adentro el pivote. Gándara. Segundo de Diego Gándara. Asoma arriba. 2 para el final. 28-24. Los 2 puntos que se van a quedar en Gijón. 6 de 6. 12 puntos. Sigue líder el Finetworld. En un partido que no ha sido precisamente el más destacado. Pero bueno, lo importante. Luego lo veremos en las entrevistas. Balón fuera de Hugo. Lo más importante, sin duda, los 2 puntos, no más que el partido. Atención a el Finetworld. Casi había sido en ataque. Bueno, madrazo. Dice el árbitro que la falta de madrazo. Ahora no paró. Balón al palo. 28-24 en una de las últimas oportunidades. Y ahí está el Finetworld que va a entrar en el último minuto. Con el balón en sus manos, ya son todos. Recuperan a Ladino. 1 minuto. 28-24 precisamente para el excluido. Ladino adentro. Qué manera de entrar de una exclusión. Primer gol de Ladino. El 29 para su equipo. Uno de los últimos ataques del Torrelavega. Le han condenado los errores, ¿eh? Estaba el partido igualadísimo. Y en esos momentos de despiste, balón adentro. El lanzamiento de Jodar. Cuarto para Jodar. 30 segundos, medio minuto. 29-25. Posiblemente la última jugada del Finetworld. Va a marcar jugada larga. Ahí está Diego Canal. Madrazo. Madrazo quiere él solo hacerlo al extremo. Huguito adentro. Aerolíneas Hugo Fernández. Cuarto para Hugo. Y yo creo que no va a haber tiempo para más. 5 segundos. Lo intenta un fly. No. Y se acabó. 30-25. Victoria del Finetworld. Nos vamos abajo con entrevistas.
Vale, estamos esperando a que vamos con el primero con el entrenador del conjunto del Torrelavega. Vamos con el técnico. Vamos para el streaming. Si tienes un minutito, estamos en directo. Mira para ahí. Perdón. Bueno, nada. Bueno, partido igualadísimo. Yo creo que los errores os han condenado un poco, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno, teníamos lesionados, teníamos poca rotación en primera línea y yo creo que un poco el cansancio también nos ayudó, aunque en la primera parte también tuvimos muchas pérdidas de balón. Las pérdidas son lo que ha decantado un poquitín, ¿no?, al juego de Gijón, que es un gran equipo, que es uno de los mejores equipos de primera y que como les des esas ventajas o esas ayudas, entonces se te complica mucho, ¿no? Bueno, la clave un poco eso, lo que dices, ¿no? La segunda parte estabais siempre ahí 2 arriba, 1 arriba, empate, y es cuando esos 2 despistes, cuando se fueron 4 arriba, ¿no? Fue un poco Sí. la clave. No, y antes del tiempo muerto. Sí, hay un momento que nos ponemos a 1, hay una doble exclusión y ahí también nos cuesta levantar. Pero bueno, hemos peleado en una cancha más difícil, en la que en el líder, con la cancha de líder, pues un recién ascendido como somos nosotros y con bajas, pero seguimos demostrando que peleamos en todas las canchas, que hasta el día de hoy vamos séptimos, ahora veremos cómo estamos, pero que vamos a ir a pelear a todos los lados. ¿Objetivo para esta temporada, mantenerse? Mandar críos a Sobal. Nuestro objetivo no es la clasificación, formar a estos chavales que hoy hemos jugado con 3 titulares de 17 años y seguir por este camino y darle a Alex Mozas y al primer equipo todo lo que podamos. Pues muchas gracias. A vosotros. Vamos con Alonso, a ver si está por aquí con uno de los jugadores. A ver si está. A ver si ya se ha ido. Vamos a ver con uno de los jugadores. ¿Está Alonso por ahí? No, venga. ¿Quién? ¿Se ha ido al vestuario? Alejandro, sí. Se ha ido al vestuario. Bueno, pues nada, venga. Vamos con Joder. Venga, que ha sido uno de los destacados. Joder, hemos metido para el streaming, que estamos en directo para el streaming. Bueno, se os ha ido el partido muy igualado, se os ha ido un poco en errores, ¿no? Sí, al final hemos pecado de muchos fallos en ataque y en defensa y ha sido lo que nos ha costado el partido. Hemos estado ahí durante todo el partido y ya en los compases finales del partido, pues fallo en ataque, fallo en defensa y ha sido lo que nos ha matado un poco. La igualdad en la primera parte, ¿tú cómo has estado con tu equipo? Normalmente habéis estado en la primera parte bien. ¿Cómo veis el partido en la segunda? Fue la clave, ¿no? Sí, la segunda fue la clave. En la primera parte hemos estado muy bien, le hemos estado jugando de tú a tú y la segunda parte más de lo mismo. Y lo que te digo, al final los fallos de la segunda han sido lo que nos ha hecho perder de 5. Muy bien, gracias y suerte. Venga, vamos con el Gijón, con el Finetwork. Ahí está todavía los árbitros discutiendo alguna jugada con el técnico. Con el técnico visitante. Vamos con Hugo. Hugo, vente para acá. Sí, todos ven para acá. Sí, tienes que ven para acá. Venga, todos aquí. Hay que. Este año tenéis que. ¿No soy? Bueno, pero no te preocupes, está grabando la tarjeta, vale. Está grabando, si no es en directo. Bueno, con Hugo, partido hoy espeso, ¿no? En todo lo que os ha costado. Sí, bueno. A ver, sí, bueno, teníamos claro que no iba a ser un partido fácil. O sea, un equipo siendo un filial de arriba, obviamente la gente va a jugar para demostrar lo que vale y luego poder subir arriba. Así que teníamos muy claro que esto no iba a ser un partido fácil. Bueno, os ha costado entrar hoy, has marcado 4 goles, pero os cuesta entrar desde los extremos, ¿no? ¿Dónde crees que había mucho juego por el centro hoy? Sí, bueno, pero aún así sus exteriores tampoco forzaron mucho ahí juntarse a los laterales, así que tuvimos mucho espacio en la calle, que yo creo que lo aprovechamos muy bien, y mientras eso entre y vaya bien, lo demás. Adentro. Sí. Sábado que viene, Santoña. Palabras mayores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Vamos de líderes? No, pues vamos a darlo todo. De momento vamos invictos y a dar un puño encima de la mesa ya, bueno, otro más, y a ganar allí. Venga, pues ¿ves cómo no es tan difícil? Venga, gracias Hugo. Hasta luego, vamos con Rodrigo. Venga, un minutillo. Bueno, vamos con Rodrigo. Partido hoy trabado, ¿no? Me ha costado, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Sabíamos lo que había. Torrelavega es un grandísimo equipo, está haciendo una temporada espectacular, está compitiendo todos los partidos. Poco le podemos decir, ¿no? Sabíamos que era un partido de 60 minutos, no nos podíamos rebajar y caímos en eso.
0-5 de parcial, nos lo levantaron, ¿vale? 0-5 de parcial, nos lo levantaron y al final tocó remar. Baja de Diego Cruz, baja de Luis en medio partido y un golpe hay que cambiarlo. Estuvo 15 minutos en la camilla tirado, no se podía mover. Hugo Suárez también de baja, Gabri Mesa también de baja. Pues oportunidades para otras personas que salieron y que dieron la cara y que estuvieron muy bien. La clave es que ha estado en los errores, que habéis sabido aprovechar los errores un poco del Torlavega, ¿no? Ahí es donde rompió un poco el partido. Sí, yo creo que en la segunda parte hemos sabido ajustar un poco la defensa. Era un poco lo que buscábamos, la idea en el plan de partido que buscábamos, no salió. Y en la segunda parte supimos ajustarla un poquito más. Al final José también nos ayudó. Y luego, pues bueno, la eficacia al final, la primera parte que no habíamos tenido los lanzamientos, en la segunda encontramos un poquito más, sobre todo con Hugo en el extremo, ¿no? Hay días y días, cada día es una batalla, cada partido es un mundo, y yo creo que hoy los dos equipos han vaciado al máximo y hemos dado un grandísimo partido. Sábado que viene Santoña, vais de líderes. Santoña es Santoña. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, Santoña es el claro favorito a todo en este momento. Han hecho un plantillón con gente muy contrastada, tanto en la categoría como en la plata, como incluso jugadores que han estado en la Soval. Tenemos que ir allí, tenemos que competir. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, seguir ajustando cosas, seguir trabajando sobre nuestro modelo de juego y a partir de ahí, si lo hacemos bien, el partido nos da para estar, estaremos, si no, seguir trabajando. A recuperar lesionados. Gracias, Rodri, y suerte el sábado. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí la retransmisión. Nos vamos ahora porque tenemos que irnos corriendo a el partido, a un pabellón al lado, para que todos ustedes retransmitan a través de Deportes.es Media el partido entre el Balonmano Gijón y el de chicas. Así que nos despedimos aquí y nos vamos para allá. Nos vemos. Hasta luego.